Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal de costura. Tenía muchísimas ganas de volver a subir un tutorial al canal. La semana pasada no hubo vídeo en YouTube porque me la tomé un poco de respiro. Esta semana el tutorial va de accesorios y concretamente un bolso realizado con una técnica de origami japonés. Ya veréis cuando os lo esté mostrando en el vídeo que es súper fácil de ejecutar, aunque sí que es verdad que tenéis que prestar muchísima atención porque si se os va un poco la medida que yo os doy, se os puede descuadrar. Ya os avanzo que a mí en el vídeo me ha sucedido esto, he tenido una pequeña desviación de medidas, pero os voy a enseñar cómo remediarlo y que el bolso os quede perfecto. Antes de que termine este tutorial, como siempre, no olvides suscribirte a este canal y pinchar en me gusta si quieres ver muchos más vídeos orientados al tema bolsos. No olvides pinchar la campanita que está al lado de la palabra suscrito para recibir una notificación cada vez que yo tenga un nuevo vídeo en el canal para poder mostraros. Por último, también os animo para que me digáis en comentarios qué tipo de bolsos os gustaría ver cómo se realizan para que yo pueda elaborar nuevos tutoriales y os los enseñe paso a paso. Dicho todo esto, doy paso al tutorial y espero que os guste. Para confeccionar este bolso con la técnica japonesa de origami necesitamos medio metro de loneta para el tejido exterior del bolso, medio metro de otra loneta para el forro del bolso, un trocito de polipiel para el soporte del asa, hilos del color del tejido, tijeras, alfileres, cinta métrica, marcador de tela y por supuesto nuestra máquina de coser. Este bolso lo voy a hacer partiendo de estas medidas: 45 centímetros de ancho por 1,35 metros de largo. El resultado va a ser un bolso con un tamaño grande. Si vosotras queréis hacer un bolso más adaptado a vuestras necesidades y con otra medida, lo único que tenéis que hacer es cumplir la siguiente regla. La medida del largo del rectángulo tiene que ser 3 veces superior a la medida del ancho del mismo. Con este simple cálculo podréis adaptar el tamaño del bolso a la medida que más os guste. Después debes dibujar el rectángulo tanto en la tela de forro como en la loneta del tejido exterior y recortaréis ambos rectángulos en dichos tejidos. Seguiremos enfrentando el derecho de la loneta exterior con el derecho de la loneta de forro. Sujetaremos todo el contorno del rectángulo que forman los tejidos con alfileres y dejaremos un hueco sin coser de 10 o 15 centímetros. Pasamos un pespunte recto a 1 centímetro del borde del tejido, dejando abierto el hueco que os he indicado. Cuando lleguéis a las esquinas ya sabéis que debéis dejar clavada la aguja, subir el prensatelas y continuar cosiendo normalmente. Ahora recortaremos las esquinas del rectángulo tal y como ves en el vídeo. Para rematar todos los bordes del rectángulo utilizamos unas tijeras dentadas y recortamos el tejido sobrante. Si no dispones de este tipo de tijeras, puedes pasar una puntada en zigzag a todo el borde del rectángulo. Continúa poniendo del derecho los tejidos que acabamos de coser y saca muy bien las esquinas. En mi caso se me ha arrugado bastante las dos lonetas, con lo que voy a pasar a plancharlas para que todos los lados del rectángulo queden perfectamente fijados. El hueco que quedó sin coser lo voy a planchar haciendo un pequeño dobladillo en ambos tejidos. Voy a utilizar dos colores de bobina de hilo. Dejaré en el exterior el hilo de color negro, que es el que más me pega con la loneta. Sin embargo, en la canilla utilizaré un hilo de color blanco, que es el que mejor contrasta con mi loneta de forro. Para cerrar el hueco y dejar bien rematados todos los lados del rectángulo, paso un pespunte sencillo a medio centímetro del borde de las telas. A continuación, a través de una réplica en miniatura de este bolso, os voy a enseñar la técnica de doblado del origami. Fijaos que he marcado un esquema con los 3 pasos que debemos seguir. En primer lugar, llevamos el pico inferior izquierdo hacia su extremo superior izquierdo. Sujetamos este doblez del tejido con alfileres. Segundo paso. Llevamos el pico superior derecho del rectángulo sobre el lado inferior derecho del mismo. Sujeta este doblez también con alfileres.
Tercer y último paso. Trasladamos el pico superior izquierdo del rectángulo justo enfrente del pico inferior derecho. Sujetamos la intersección de ambos tejidos con alfileres. Como ves, te queda una especie de V en la parte superior del bolso. Lo que vamos a hacer es marcar con alfileres los lados que tenemos que coser tal y como estás viendo en el vídeo. Y añadimos un pequeño margen de costura, pero lo vamos a hacer en la zona exterior del tejido. Este proceso lo ejecutarás por ambos lados del bolso. Ahora, antes de seguir avanzando, os voy a mostrar qué es lo que me ha sucedido a mí a la hora de hacer esta técnica de doblado de origami con la tela que yo voy a utilizar realmente para hacer el bolso. Como veis, he doblado ambos extremos del rectángulo ejecutando los mismos pasos que he realizado con la muestra en miniatura. Uno de los lados me ha quedado perfecto, pero al girar el bolso hacia el otro lado me he encontrado con una desviación de medida de unos 3 o 4 centímetros. ¿Por qué me ha sucedido esto? La razón es muy simple. A la hora de cortar no he extendido la tela totalmente en la mesa y puedo haberme ido un poco en las medidas que yo tenía establecidas. Entonces vuelvo a comprobar que tengo el mismo ancho en todo el tejido. En este caso, como ya lo he cosido, mi ancho pasa a ser de 42 centímetros. Basándome en esta nueva medida, vuelvo a calcular el largo que necesito para que me cuadre el bolso. Al multiplicar 42 centímetros por 3, debería tener un largo de 126 centímetros. Sin embargo, he comprobado y tenía un largo de 131. Entonces marco esta nueva medida de 126 centímetros. Voy a dejar a partir de ahí un margen de costura de 1,5 cm y recorto el resto de tejido sobrante. Para ahorrarme pasos, ya voy a recortar el borde del margen de costura con una tijera en zigzag. Descoso un par de puntadas de los extremos del rectángulo y vuelvo a realizar un dobladillo para que me quede justo en la nueva marca. Realizo mi nuevo dobladillo pasando un pespunte recto a medio centímetro del borde del tejido. Ahora ya sí, una vez hechas las correcciones oportunas, doblo el bolso siguiendo la técnica de origami que os mostré con la miniatura y fijo con pinzas todos los dobleces para que se mantengan durante el proceso. Como podéis observar, ahora ya sí que me cuadran ambos lados del bolso para poder coserlos. Sujetamos con pinzas los lados del bolso que me coinciden y esto lo hacemos para tener una orientación a la hora de darle la vuelta al bolso y coser de verdad los lados que permanecerán unidos en el mismo. Ahora lo vais a ver mejor. Damos la vuelta al bolso. Traspasamos las pinzas que teníamos en el lado exterior hacia el lado interior, de tal forma que los derechos del tejido queden encarados. Esta operación tendrás que hacerla en ambos lados del tejido que tienes que sujetar. Para comprobar que efectivamente lo estás haciendo bien, te voy a dar un truco. Mete por dentro de los dos lados que acabas de sujetar la tela exterior. Puedes comprobar que todo está bien si te queda la forma de un cuadrado como a mí, y los 4 lados miden el mismo número de centímetros. Ahora pasa un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde del tejido en los lados donde están las pinzas. Para tu información, he vuelto a cambiar el hilo de la bobina principal a color blanco para que conjunte perfectamente con la tela de forro. Así es como debería de quedarte. Para dar un poco de profundidad o amplitud al bolso, vamos a escuadrar las dos esquinas del mismo a 5 centímetros del pico exterior. Para comprobar que lo has hecho bien, ten en cuenta que tiene que haber 7 centímetros de distancia desde el extremo de los lados del bolso a la línea escuadrada que has trazado. Pasa una puntada por encima de dicha línea, tal y como estás viendo en pantalla. Recorta el tejido sobrante del triángulo que acabas de formar. Para rematar los bordes, pasa una puntada en zigzag a los mismos. Pon del derecho el bolso porque ya has acabado de trabajar con él. Pasamos a construir el asa de soporte que unirá los lados superiores del bolso. Para ello, recorta un rectángulo de 9 centímetros de ancho por 16,5 centímetros de largo en una tela que contraste, como por ejemplo una polipiel negra.
Dobla los lados más pequeños del rectángulo 1 centímetro hacia el revés del tejido y pasa un pespunte recto al borde de los mismos. Dejando el exterior de la tela hacia adentro, dobla el rectángulo una vez más y pasa un pespunte recto muy pegado al borde largo del rectángulo. Cuando finalices, da la vuelta y deja del derecho esta especie de tubo que has formado con la polipiel. Introduce uno de los extremos superiores del bolso por el tubo, hasta que lo saques por el otro extremo. Une el pico de este lado del bolso con el pico del otro lado que tienes. Más o menos tiene que quedarte una unión de 3 o 4 centímetros para que tengas un buen soporte. Pasa un pespunte recto para unir ambos extremos. Desliza tu asa de polipiel dejando en el centro el punto de unión entre las dos lonetas. Y si quieres, puedes pasar unas puntadas en los extremos del tubo de polipiel para que no se muevan a la hora de utilizar el bolso. Con esto ya habrías acabado este bolso estilo bento con la técnica de origami japonesa. ¿Os ha gustado este bolso hecho con la técnica de origami? Como os he comentado en el vídeo, la verdad es que a mí el bolso me ha quedado un pelín grande, pero el uso que yo le voy a dar es para llevarlo al supermercado y meter ahí todos los alimentos que yo vaya a comprar. Estaba ya un poco cansada de las bolsas reutilizables de plástico que venden en los supermercados y por eso decidí hacer este tutorial para hacerme yo una propia y además poder utilizar tejidos que tengo guardados y que ya necesitaba darles salida. Os comento que el tamaño del bolso lo podéis variar siguiendo la regla que os he marcado en el vídeo tutorial. Por otro lado, os quería decir que este bolso tiene miles de usos. Por ejemplo, se me ocurre un bolso para la playa. Si todavía estáis estudiando en la universidad o en el instituto, podéis llevar todos vuestros libros porque la verdad es muy resistente y cabe de todo. O si asistís a clase de un hobby en concreto y necesitáis llevar muchos materiales, este bolso es perfecto por su tamaño. Ya sabéis, si os ha resultado útil el vídeo, pinchad en me gusta y yo me despido por hoy y os espero por aquí en el próximo vídeo tutorial. Un besazo enorme.